Comienzo la entrada hacia el castillo por un refugio de la guerra civil. ¿Qué pasa, senderistas? ¿Cómo lleváis el domingo? Menuda calor. Voy a visitar el castillo de Denia. Vamos a cruzar por este túnel, que es el que me da acceso a la parte de atrás por donde se entra. Que hemos estado currando mucho, así que nada, bienvenidos, vámonos que nos vamos. Un saludo a todos. Jolines, qué entrada más guapa tiene esto, ¿no? Bueno, vamos para adentro. Peligro de enjambre de abejas. No me extraña que aquí puede vivir cualquier cosa. La hostia, la gente. Así es como tenía que estar el túnel de Alicante. De esta manera. Así queda más chulo y más bonito. Ahí tienen una claraboya que es como de un cuarto de baño. El castillo de Denia es un castillo que sirvió de fortaleza en la época de la piratería del Mediterráneo. Está situado en la mayor altura de la ciudad de Denia, en la provincia de Alicante. Es uno de los elementos que define la topografía histórica del núcleo urbano. En sus laderas se han descubierto restos de viviendas y fortificaciones de la Dianium romana. Su diseño se remonta a época islámica, entre los siglos XI y XII. Desde entonces, distintas reformas se reflejan en su arquitectura. En la época almohade, la construcción de la Torre Roja y la Torre del Consell en el siglo XV, los baluartes y otros sistemas defensivos estilo renacentista, así como la reedificación del Palacio del Gobernador en los siglos XVI y XVII, bajo los auspicios del primer duque de Lerma y marqués de Denia. Lo que queda hoy en día del castillo son los portales de acceso, la Torre Roja, que es del siglo XV, y la Torre del Cos de Guardia, que es del siglo XII. Y ambas están remodeladas en los siglos XVI y XVII. Vamos a seguir, según me ha dicho la chica, la ruta. Voy a empezar por la Torre del Homenaje. Las entradas son 3 euros, pero le he dicho que se hace una serie sobre el castillo y demás, y me ha dicho que nada, que pase, que no tengo que pagar. Así que genial. Bueno, esto creo que va a ser, es gigante, es muy grande y tendrá una historia que contar espectacular. Así que nada, voy para adentro. Venga, nos vemos. Si me queréis acompañar, bien, que no. Pues nada, algún día tendremos que hacer un directo, por cierto. Venga, besos y abrazos. La puerta de acceso al castillo es de estilo almohade, del siglo XIII, con remodelaciones posteriores. En el exterior hallamos arcos apuntalados de estilo almohade y en el interior nos encontramos con un arco de vuelta de cañón, del que se conserva parte del original. La Torre del Consell es del siglo XV, era donde se reunía el consejo de la ciudad. También se ven restos de la explanada del gobernador y su palacio, donde se ubica el museo arqueológico actualmente. El cuartel del Infants, que he hecho un paseo, no sé si he grabado mucho, que lo utilizaban como función de almacén o de vivienda de una tropa defensiva permanente que había en el castillo. El portal de Baluard, con 3 arcos de época diferentes, y la torre de Baluard, que era el bastión de gran importancia estratégica, puesto que controlaban el camino de acceso al recinto del palacio. Este es del siglo XVIII, creo. La punta de Diamant,
que era un bastión defensivo también, recibe tal nombre por la forma de la torre. También tenía, como se ve, un aljibe que servía para recogida de agua, ya sabéis, y el camino empedrado, que es el acceso que hay, y por el que se podía acceder con ruedas, y se consideraba la calle principal. El empedrado creo que era también del siglo XIV. Tras siglos en que el silencio de la fuente escrita y la escasez de vestigios arqueológicos auguran una situación de franca regresión urbana, a principios del siglo XI, en el año 1010, el antiguo puerto de Denia se convierte en la capital de una importante taifa fundada por el Fatah Amiri Mujahid, tras la desmembración del califato. Tiene una larga vida hacia el año 1076, en el que los Banu Mut de Zaragoza destronaron a Ali ibn Mujahid. El carácter de ciudad abierta de Danilla, junto a la prosperidad económica y la sensibilización de los gobernantes, la convirtieron en la más importante foco cultural de Al-Ándalus. En ese ambiente se educaron los hombres universales Ibn al-Labana y Abu Sa'd de Denia. La ciudad de Danilla experimenta a partir del siglo XI una fuerte expansión urbanística, bien representada por la calidad de las fortificaciones, tal como cita Al-Drisis, y por la dispersión y riqueza de los hallazgos arqueológicos que afectan al área de la Medina y Arrabal. Decoración arquitectónica en mármol, estuco, cerámica con un variado repertorio de técnicas y formas. Danilla es una potencia marítima y comercial. Acuña moneda propia desde el siglo XI a época almohade, un testimonio arqueológico excepcional que confirma sus relaciones con Oriente es la ocultación de bronce islámico, con un variado ajuar de objetos de bronce de origen egipcio, persa y en menor medida andalusí, con una cronología de los siglos X al XIII. Hay candelabros de peana, lámparas, braseros, incensarios, pebeteros, jarritos, aguamaniles, mezcladores de tinte, cuencos, acetres, esencieros, etc. Pero con la conquista en 1238 y 1242 de Jaime I, se produce una ruptura de la situación anterior. ¿Estáis conmigo de acuerdo que esta zona se podría limpiar? ¿No? Yo creo que sí. Está con muchos arbustos, hay señalizaciones y demás, pero podría estar un poquito más cuidado. Luego veréis que está todo lleno de hierba. El siglo XIII documenta el paso del urbanismo musulmán tradicional al urbanismo gótico. La distinta concepción del espacio urbano y una política dirigida desde la monarquía convirtieron una gran ciudad fortificada Medina de desarrollo horizontal en una plaza militar con edificios apiñados en la vertiente meridional de la colina del castillo. En 1308 Jaime II funda la villa de Denia, en el interior del antiguo Al-Bakar, islámico de la Alcazaba de Danilla. La cartografía histórica y la topónima aportan una interesante información sobre su arquitectura. En la actualidad se conservan al menos 2 viales urbanos, algunos vestigios arquitectónicos de la iglesia y estelas funerarias del cementerio. Las recientes excavaciones han exhumado importantes vestigios de vivienda. En el castillo, tanto en el área del Palau como en el recinto fortificado de la villa, se suceden importantes reformas durante los siglos XIV, XV y XVI. Se conservan interesantes restos arqueológicos de los primeros siglos de vida de la villa de Denia. Así, la cerámica verde y morado de Paterna
son del siglo XIV y siglo XV, o el excepcional Tesoro de Les Rotes, con acuñaciones de Jaume I y II, de Belión y de Luis IV de Francia en plata. Y la numismática y los grafitis son un buen exponente de la actividad comercial y del tráfico marítimo en la Denia bajo medieval. A lo largo del siglo XVI, el arrabal experimenta una fuerte expansión urbana dentro del antiguo muro de la Medina árabe y se consolida la actual trama urbana. En 1612, Denia recibe el título de ciudad y el arrabal va heredando las funciones de centro urbano. Se suceden las obras en el recinto superior del castillo. El palau se convierte en residencia del marqués y se le dota de construcciones abaluartadas y baterías defensivas frente al puerto. Piezas como la denominada cruz gótica, procedente de la plaza del convento, y la documentación procedente del archivo municipal son representativas de este siglo, de auge de la marquesat de Denia. La destrucción de la villa durante la Guerra de Sucesión en el 1708 ha determinado frecuentes hallazgos arqueológicos pertenecientes a estos momentos, cerámica de Doza dorada, de Manise, y un amplio repertorio de cerámica y vidrio de uso común, junto a piezas de importación italiana, de Montelupo y Lujuria, y de Mallorquina. En la época ibérica, la Marina Alta presenta un rico y complejo poblamiento humano, situado en el cordón montañoso más litoral, en forma de un núcleo urbano fortificado. Además, numerosos hallazgos documentan el uso de cuevas, así como hábitats rurales de llanura. El hallazgo de cerámica de procedencia griega se reduce a un fragmento de ática de figuras rojas descubiertas en el castillo, y a dos pateras áticas de la cova de Fosca, que está en Ondara. En época romana, la ciudad de Dianiu se sitúa entre las laderas orientales y septentrionales de la colina del castillo. En el siglo XVII, Marc A. Palau, en su manuscrito Diana desenterrada y Fidel Fita en el 1870 y Roque Chavas en el 1874, dan a conocer los hallazgos más notables realizados en el yacimiento y lanzan hipótesis sobre la ubicación del templo de Diana, del sepulcro de Severina, el bronce de Neptuno, la cabeza de Palas Atenea y un conjunto de inscripciones pertenecientes al Fórum. Y son algunas de las piezas más notables. José Antonio Morant, hacia el 1870, realiza excavaciones en el Hort de Morant. Mariano Truncharte, en 1928, y José Oliver y Cárdenas exhuman una necrópolis y vestigios de unas termas en sus inmediaciones. En 1982 y 1985, o sea, hace cuatro ratos, se realizan excavaciones arqueológicas en el yacimiento, documentando un basamento de aras de grandes proporciones y un sector de la ciudad atravesado por un vial urbano, con una estratigrafía arqueológicamente que abarca del cambio que era Augusto Tiberio al primer tercio del siglo VI después de Cristo.
Nada, acabo, iba... Me quiere tirar, fijaros que iba... Ahí va. Mira, 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 mira. ¡Ahí va! Oye, cálmate, que no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada, estoy grabando. Vale, me voy, que estoy molestando. Me voy. Bueno, desde aquí os dejo que las gaviotas me quieren picar los pelos. Uy, qué genio tienen, ¿no? ¡Ahí va! ¡Jolines! Mira, 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 mira. Mira, Yago. Mira qué mosqueo tiene. Jolines, ¿has visto? La leche, me ha dado el sol y me he puesto negro. Venga, que nos vemos, que no me enrollo.